Entonces por ahí voy a compartir pantalla. Perfecto, me acaba de habilitar el... no me permite compartir pantalla. ¿Si me pueden habilitar? Ahí parece que sí. Ahí sí. ¿Lo ven, verdad? Dicen los evangelios sinópticos. Perfecto. Bien, yo lo que tengo pensado, voy a dividir la presentación en 4 partes. Primero voy a hablar de los evangelios, los 3 sinópticos en relación, y me voy a centrar en lo que se llama el problema sinóptico, con una de las teorías que explican cómo se relacionan los 3 evangelios sinópticos. La teoría de las 2 fuentes y las fuentes propias, y se los voy a explicar. En segundo lugar, voy a hablar de Marcos, luego Mateo y luego Lucas. Algunas como perspectivas, entradas que nos pueden introducir en cada uno de ellos y que nos ayudan a leerlos, al comprender cuáles son sus líneas principales, cuál es su estructura. Después de eso, seguro que cuando ustedes se encuentren con el Evangelio, van a ver otras cosas. Entonces, la finalidad de esta presentación quiere servir de puerta que nos introduce en la belleza del Evangelio. Entonces, por ahí va mi presentación. Primero voy a presentar y después dejamos un espacio si es que alguno quiere o reaccionar o hacer alguna pregunta. Hacia el final vamos a dejar también un momento. Eso. Entonces, como les decía, lo primero en la presentación tiene que ver con el tema de los sinópticos, los evangelios sinópticos. E incluso antes, remontarse a la palabra evangelio. Pero tal vez algunos de ustedes saben lo que significa, pero siempre es bueno recordarlo. Evangelio significa buena noticia o anuncio alegre. ¿De dónde viene esto? Evangelio es una palabra griega, euangelos, se escribe en griego, y se compone de 2 partículas. De una partícula eu, que significa bien o bueno, y ángelos, como los ángeles, como la ángela, que significa el anunciador, el mensajero. Entonces, anunciador, anuncio, mensajero, ángelos y partícula eu, buen anuncio. Por eso, buena noticia, evangelio. Hasta mediados del siglo II, la palabra evangelio exclusivamente se ocupaba para hablar del mensaje de salvación de Jesús. Porque en ese tiempo los textos escritos se estaban componiendo y aún no eran tan conocidos. Entonces el evangelio era la buena noticia. Desde el siglo II, cuando ya se cuenta con los textos, la palabra evangelio se ocupa además para referir a los escritos. Entonces, es la buena noticia que está en estos escritos llamados evangelios. Entonces, la buena noticia se contiene, se guarda en estos textos, en estos 4 testimonios, los 4 evangelios. Uno podría decir, si ya teníamos uno, ¿para qué 4? Podríamos haberlos resumido todos en uno. Resulta ser que los evangelios, sobre todo los sinópticos, tienen puntos de encuentro, tienen similitudes, pero tienen importantes diferencias que justifican el que haya 3 que sean parecidos: Mateo, Marcos y Lucas. Y por eso se estudian juntos. Los sinópticos se llaman sinópticos, y es lo que vamos a ver ahora, justamente porque tienen una perspectiva común. Sinopsis, ustedes dicen, la sinopsis de una película tiene que ver como con la perspectiva inicial, como con la puerta de entrada. Por eso la sinopsis es como un pantallazo que da cuenta de lo principal. Cuando uno habla de una sinopsis, de lo que está hablando justamente es de esta perspectiva, de esta mirada de conjunto, de esta visión compartida. Entonces, sinopsis, sinóptico, es ver en conjunto. Y por eso se habla de 3 evangelios sinópticos.
que comparten una perspectiva, pero aún compartiendo una perspectiva, tienen grandes diferencias. Y a raíz de estas grandes diferencias es que se plantea esto que se llama el problema sinóptico. Hay coincidencias, por eso podemos hablar de sinópticos, a diferencia de Juan, que tiene grandes diferencias. Hay coincidencias, pero también hay grandes discrepancias entre los tres. Y el problema sinóptico estudia esas coincidencias, esas diferencias, e intenta explicar cómo se justifica en términos de su escritura, de cuándo fueron escritos, de cómo fueron escritos, de cómo depende uno del otro, cómo se justifica la semejanza y las diferencias. En los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, fíjense en este cuadro resumen. La primera línea tiene el total de versículos que tiene cada uno de los evangelios. Si ustedes se fijan, en extensión no son iguales. Mateo y Lucas son muchísimo más extensos que Marcos, que prácticamente se reduce a la mitad de los otros dos. Mateo tiene 1068 versículos, Lucas 1149 y Marcos 661. Es el más chiquitito. Los versículos comunes entre los tres son 330. Por eso es que en la siguiente fila, 330 de Mateo, de Marcos y de Lucas. Pero esos 330, porque no tienen el mismo volumen los tres, significa un porcentaje mayor en Marcos respecto de Mateo y de Lucas. En Marcos es prácticamente la mitad del Evangelio respecto de los otros dos que se concentran como en un tercio más o menos del Evangelio, esos 330. Mateo y Marcos comparten 178 versículos. Marcos y Lucas, 100. Mateo y Lucas, 230. Y además hay evangelios propios, o sea, hay versículos propios de cada uno de los evangelios. Mateo 330, Marcos 53 y Lucas 489. ¿Qué es lo que nos dice esto? Lo primero que nos dice es que si solamente hubiera una misma fuente de la cual hubieran bebido los tres evangelios, no se explicaría la discrepancia de volumen de uno con respecto a los otros, porque más o menos todos tendrían el mismo volumen. O sea, lo primero que estamos diciendo aquí es que Marcos tenía menos fuentes respecto de Mateo y de Lucas, que contaron con más fuentes y por lo tanto tuvieron mayor cantidad de cosas a relatar en sus evangelios. Tienen mayor cantidad de pasajes, tienen mayor cantidad de enseñanzas de Jesús contenidas en sus evangelios. Mateo y Lucas respecto de Marcos. Lo segundo es que si hay 330 versículos comunes, es que hay una dependencia entre los tres. Pero después vamos a ver que esa dependencia entre los tres evangelios no se puede explicar como si todos dependieran de la misma manera de uno, porque hay diferencias también entre ellos. Ahora se los voy a mostrar. Hay una coincidencia importante. En los tres hay un esquema compartido. Una actividad preliminar, ministerio en Galilea de Jesús, un viaje a Jerusalén, a diferencia de Juan, que tiene 3, ministerio en Jerusalén, pasión y muerte, resurrección. Los estudiosos han llegado a la conclusión que en la composición de los evangelios lo primero que se escribe es el misterio pascual. Y a eso después se va sumando los demás elementos. Pero comparten una estructura común, si ustedes se fijan. En términos de contenidos, estilo y vocabulario, hay pasajes, episodios, discursos de Jesús que son casi idénticos. Lo llamativo de las similitudes, esto lo dice Jülicher,
Ni siquiera 2 o 3 testigos oculares informarían con tal coincidencia un mismo acontecimiento. O sea, porque uno pudiera decir, ya, pero están contando los mismos hechos. Entonces se entiende que tengan tanta similitud. Pero la similitud, es lo que concluyen los estudiosos, no depende de lo que yo y tú observamos y después escribimos, sino que hay una dependencia textual. Comparten un texto, han leído el mismo texto y de ese texto han escrito lo suyo, porque de otra manera no se explicaría tal similitud. Y aquí hay algunos ejemplos. Después les va a quedar a ustedes la presentación, entonces pueden ustedes mismos hacer el ejercicio de comparación y darse cuenta de a qué nos referimos cuando decimos es que es demasiado similar. Pero por otro lado, hay diferencias importantes que no se explican tan fácil. Por ejemplo, tenemos entre Mateo y Lucas el sermón del monte, llamado a los 4 discípulos, en el caso de Mateo, pero en el caso de Lucas el sermón es en un llano. Mateo, las palabras de Jesús las pone a Jesús arriba de un monte, diciendo las bienaventuranzas y lo que viene después. En cambio, Lucas, que también tiene las bienaventuranzas y después las maldiciones, que no las tiene Mateo, lo pone en un llano. Y no viene a continuación el llamado de los 4, sino la elección de los 12. Entonces, hay similitudes, pero hay diferencias muy importantes. El Padre Nuestro, en el caso de Mateo, en el Sermón del Monte. Y Jesús, mucho tiempo después, es acusado de echar fuera a los demonios por la fuerza de Belcebú. En cambio, en Lucas, hacia el final de su ministerio y en un lugar indeterminado. Y justo antes de que Jesús fuera acusado de echar a los demonios por fuerza de Belcebú. O sea, hay diferencia entre los dos evangelios. Y la pregunta es, ¿cómo se explican? A raíz de estas similitudes, diferencias, dependencia y después vamos a ver por qué se pone al centro el Evangelio de Marcos, se llega a esta teoría, que es la teoría de las dos fuentes, que se llama. ¿Cuáles son las dos fuentes? Marcos, el Evangelio de Marcos, si ustedes recuerdan, el más breve y además el más simple. En el Evangelio de Marcos, y por eso es que se concluye esto, los otros dos evangelistas, los textos que toman de Marcos, los mejoran. Cuando yo escribo a partir de un texto escrito, normalmente lo que hago es que mejoro la mano, pero no la empeoro, o sea, no echo a perder el texto que leí, a lo más lo mejoro o lo mantengo. El texto de Marcos, respecto de Mateo y Lucas, es mucho más burdo, menos trabajado respecto de los otros dos. Marcos. Y la otra fuente es la fuente Q, que se dice es un texto que hasta el día de hoy no ha sido encontrado, pero que seguro conocieron Mateo y Lucas, pero no conoció Marcos. Por eso se explica que Mateo y Lucas tengan un número importante de pasajes que no se encuentran en Marcos y que lo compartan ellos dos. No se explicaría que Marcos no los hubiera incorporado, porque son pasajes muy importantes. En cambio, entre Mateo y Lucas hay sintonía en esos pasajes. Entonces se dice Marcos, Lucas. Pero además, Lucas tuvo una fuente propia y Mateo tuvo una fuente propia. Mateo no conoció la fuente de Lucas, Lucas no conoció la fuente de Mateo. Por eso las diferencias que hay entre Mateo y Lucas, tomaron lo de Marcos, tomaron lo de Q, pero además tomaron lo propio. Por eso hay pasajes que están en Lucas y que probablemente si Mateo los hubiera conocido, seguro que los incorporaba. Y lo mismo ocurre con Mateo. El Evangelio de Marcos sería el más antiguo, fuente principal de Mateo y Lucas, y le aporta además la estructura. Cuando decimos tenían una misma estructura, esa estructura la encontramos en Marcos. Entonces seguramente Mateo y Lucas, esa estructura les hizo sentido y la incorporaron también como la suya. Hay coincidencia en la secuencia. Las perícopas son los pequeños relatos, son como pequeños relatos que el evangelista va uniendo por temáticas, pero que uno puede individualizar. A eso se le llama perícopas.
pequeñas unidades. Cuando esas pequeñas unidades, cuando coinciden Mateo y Lucas, también hay coincidencia en Marcos. Coincidencia de orden entre Marcos y Lucas, entre Mateo y Lucas pasan por Marcos. El de Marcos es el evangelio más corto, lo decíamos, el más tosco, el menos reverente en sus afirmaciones. Es imposible que Marcos hubiera utilizado Mateo y Lucas, más amplios, estilizados, reverentes, mejor logrados literariamente incluso. ¿Qué pasa con los versículos de Marcos que no incluyen Mateo y Lucas? ¿Cómo nos explica eso? 53 versículos que están en Marcos y no están en Mateo y Lucas. Sí, decíamos, ellos conocieron a Marcos. Bueno, todos ellos tienen una explicación que hace sentido. En Marcos 1, 33, 1:1, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es el título que da Marcos a su obra. Mateo y Lucas dan su propio título. Entonces dicen ya, este título es el de él, digamos, no el nuestro, lo dejan fuera. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Se explica porque son palabras excesivas o contradictorias. En el fondo, es mucho decir, ¿no? Que estaba la ciudad entera en la puerta. Entonces, Mateo y Lucas lo que hacen es que moderan el lenguaje. El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Resulta una palabra críptica en su tiempo. Decía, esto no lo va a entender nadie. Entonces, por incomprensible, lo dejan fuera. A causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una barca para que no lo aplastaran. Les debe haber parecido anecdótico, poco relevante la fe, esta cosa como, entonces lo deben haber dejado fuera. No habían entendido lo de los panes, su mente estaba embotada. Esto se están refiriendo los discípulos, vamos a hablar un poquito de eso. Y para ellos, para Mateo y para Lucas, que se esfuerzan en enaltecer la figura de los discípulos, les debe haber parecido que esto no era oportuno incluirlo en su evangelio. Curación de un tartamudo sordo es un milagro difícil de comprender. Si ustedes se fijan, en cada uno de los casos, es la conclusión a la que llegan los exégetas, se podría comprender por qué los otros dos dejaron fuera esos pasajes, excepto 15:25, la hora tercia cuando le crucificaron. De ese pasaje, en cambio, los exégetas no tienen tanta claridad. Y a la conclusión que llegan es que probablemente es una interpolación posterior. O sea, dicen, Mateo y Lucas accedieron a un evangelio de Marcos anterior a la última versión. Y en esa última versión, en la que ya se refleja como un caminar de una comunidad que celebra esta hora tercia, es que se incorpora este dato. Y los otros dos no lo incluyeron porque conocieron una versión anterior al Evangelio de Marcos. Si bien no es una teoría perfecta, es la que mejor va explicando las dependencias, diferencias y similitudes. Voy a llegar hasta aquí con esta explicación de la teoría de las dos fuentes. Yo creo que es más o menos suficiente y quisiera pasar a la síntesis. Sin que exista una solución definitiva a este problema sinóptico, esta hipótesis de estas dos fuentes, Marcos y Q, es la que mejor responde a este problema sinóptico. Y la mayoría de los exégetas se inclinan por esta teoría. En ella, la prioridad a Marcos y que la copia usada por Mateo y Lucas sería algo diferente a la que tenemos nosotros en la actualidad, por este último versículo y algún dato más. La fuente Q, que habrían utilizado de modo independiente Mateo y Lucas, habría existido más de una versión de Q, y eso explicaría las diferencias en el material común de Mateo y Lucas. Mateo y Lucas además tendrían fuentes propias, esa M y esa L que ustedes veían a los lados, lo que explicaría el material que solo se encuentra en uno de ellos. Entonces, por ahí como que los exégetas se explican un poco cómo fueron compuestos y cómo se relacionan los tres evangelios. Hay similitudes, hay diferencias, y esta es la mejor manera de explicarlo. Hasta aquí esa primera parte, que tiene que ver con la relación entre los tres. Ahora, yo quisiera decir algo. A mí les confieso que el Evangelio de Marcos, con toda su simplicidad,
con toda esta cosa como más tosca, en lo personal es el que más me gusta. Me gustan todos, pero el de Marco tengo una conexión especial con él, porque tiene este lenguaje, habla de sentimiento, describe como más, como con, es como esto como de la palabra hablada, así, lo vio, se asombró y lo dijo. Entonces es un evangelio que vale la pena leer. Yo los animo, los que no hayan leído aún los evangelios completos, empiecen por Marco, que es muy bonito. ¿Quién es el autor? La tradición se lo atribuye a un tal Marcos y que parece ser un personaje secundario en el texto del Nuevo Testamento, aquel del que se dijo Juan con sobrenombre Marcos y que figura en los escritos del Nuevo Testamento. Se piensa que podría haber sido él, Juan Marcos, que podría haber sido él. El contexto y la fecha dicen que fue escrito antes del año 70, antes de la ruina de Jerusalén, y la mayoría lo sitúa entre los años 65 y 70. ¿Por qué? Porque no hay alusiones a la ruina de Jerusalén, a diferencia de lo que pasa en los otros evangelios. Redactado en un medio pagano cristiano, se comprende la explicación que en el Evangelio hay a determinados usos y costumbres que son propias del pueblo judío y que probablemente un pagano converso no hubiera entendido a buenas y primeras. El lugar de composición, lo más probable es que fuese compuesto en Roma, y esto por las expresiones latinas, que son transcritas en letras griegas. Por ejemplo, denarion a denarius, gravatos a gravatus, camilla, entre otros. Términos griegos explicados a partir de palabras latinas. El griego koiné era la lengua del Imperio Romano, pero en Roma lo que mandaba era el latín. Entonces, este esfuerzo por traducir este griego, los evangelios fueron escritos en griego, el griego, que era el idioma comercial, que era el idioma más conocido, el esfuerzo por traducirlo al latín, que era propio de Roma, hace pensar que el lugar de composición fue en Roma. Y además por construcciones gramaticales que son más afines al modo latino que lo que es propio del modo griego. Entonces, por ahí como que se piensa que fue escrito en Roma y que fue escrito para comunidades que estaban en el mundo romano. El estilo de Marcos, vocabulario relativamente variado, abundante, tiene mayor vocabulario que otros textos del Nuevo Testamento, pero tiende a repetir los mismos términos, que es lo que yo les decía, como que es menos fino en términos literarios. Tiene problemas en la construcción de la frase, hay incorrecciones gramaticales, un estilo popular y vivo, que es lo que les digo yo, es como lengua hablada, es como pensamiento hablado del Evangelio, es muy bonito. Uso de un presente histórico, eso significa que un hecho histórico se relata como si estuviera ocurriendo ahora, aquí. Y de estilo más directo, ayuda a hacer presente al autor lo que está relatando. Y eso tiene todo que ver con el género literario evangelio. Es un anuncio ahora ya. La buena noticia, Jesucristo vive ya. Hay pequeños detalles que dan colorido al relato, gestos, sentimientos de los personajes que lo enriquecen. Y que es lo que yo les digo que a mí me gusta mucho. Esos detalles son los que Mateo y Lucas tienden a eliminar. Por aquí hay una bibliografía, si les interesa profundizar en el tema del estilo. Aquí encuentran un autor y un texto que es muy bueno y que vale la pena leerlo en el fondo, por si alguno, el que más quiera afectarse, puede seguir por ahí. Quiero decir algo sobre la estructura del Evangelio de Marcos. Por mucho tiempo se pensó que el Evangelio de Marcos no tenía como una propuesta teológica detrás, o sea, que no había como una estructura que el mismo evangelista propusiera y detrás de la cual hubiera como su comprensión del anuncio de Jesús. En este último tiempo, segunda mitad del siglo XX, los estudiosos del Evangelio de Marcos han llegado a esta propuesta que hace mucho sentido.
El hilo conductor del Evangelio de Marcos, y que está al principio del Evangelio, tiene que ver con el Jesús Mesías, Hijo de Dios. Mesías, el ungido, el esperado, el anunciado. Si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, el Mesías vendrá, y cuando venga el Mesías, entonces el reino de paz se hará realidad. Ese Mesías que esperaba el pueblo de Israel, Jesús es el Mesías. Entonces lo primero es ese anuncio. Se está cumpliendo la promesa. Ha venido al mundo el Hijo de Dios. Ese anuncio pasa por un camino necesario de comprensión que finalmente desemboca en las palabras finales del centurión romano al pie de la cruz. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, era el Mesías. Anuncio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Del anuncio al reconocimiento hay un camino. Y ese camino pasa por un proceso de incomprensión que va a la par con un Jesús que se va dando a conocer como uno que enseña con autoridad, que expulsa demonios, que habla del reino, pero en parábolas, de un modo complejo, la complejidad del reino anunciado. Y detrás de, en cada uno de estas presencias, de estas acciones, lo que se ha llamado el secreto mesiánico. Sana, pero no le digan a nadie. Expulsa demonios, pero le dice a los demonios, pero guarden silencio, no digan quién soy yo. Y resulta contradictorio, porque se está dando a conocer y a la par con eso está diciendo, pero no se lo digan a nadie. Detrás de eso, y es a lo que después recorriendo el Evangelio, a lo que se llega como conclusión, es que mientras no se comprenda que ese mesianismo de Jesús es un mesianismo que pasa por el misterio de la cruz, no se comprende lo que significa que Jesús es el Hijo de Dios y que ha venido a salvarnos. Solamente al pie de la cruz se comprende cuál es el mesianismo de Jesús. Y el secreto mesiánico tiene que ver justamente con eso. Guardaremos silencio, tendremos que guardar secreto hasta que esta revelación del modo de ser del mesianismo de Jesús acontezca. Y por eso se comprende que la segunda parte del Evangelio sean estos anuncios de la pasión. Pero me tocará sufrir, morir y al tercer día resucitaré. 3 relatos de la pasión a los discípulos cuando van de camino a la cruz, la pasión y muerte. Lo que hace de gozne, lo que hace de mediación entre la primera y la segunda parte es la confesión de fe de Pedro, que está en Marcos 8. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Acto seguido, Jesús le anuncia a Pedro y a los suyos que tiene que sufrir, que tiene que morir, y Pedro lo lleva aparte, le dice, pero Señor, ¿de qué estás hablando? Y las duras palabras de Jesús, apártate de mí, Satanás, porque tú no estás hablando en nombre de Dios, sino en nombre de los hombres. La contradicción, nuevamente, el reconocimiento y la oscuridad. Hasta que un extranjero, ojo, un extranjero, el centurión romano, lo reconoce como el Hijo de Dios. En el Evangelio de Marcos, y ya se va dejando ver, el tema del discipulado es central. Los discípulos son justamente aquellos que hacen ese camino. Los discípulos hacen este camino, reciben el anuncio, son llamados al seguimiento, son testigos de lo que hace Jesús, ven y escuchan como Él pide que se guarde silencio, participan. La fe de Pedro
se les revela, tú eres el Cristo, sin embargo no comprenden y al pie de la cruz abandonan al Maestro. Los discípulos, su incapacidad para comprender y que se va dejando sentir en diferentes momentos. ¿Recuerdan ustedes el episodio de la tempestad calmada? Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y Jesús les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ustedes no saben con quién están compartiendo la vida. ¿Cómo creen que yo voy a dejar que ustedes mueran? Los discípulos no habían entendido con quién estaban. Marcos 8, este episodio, y eso es lo interesante, viene justo después de la multiplicación de los panes. Jesús ha hecho el milagro de multiplicar los panes. Toda la gente comió hasta saciarse. Cuando iban de vuelta, se suben a la barquita y los discípulos se dan cuenta de que se les olvidó comprar el pancito. Dicen, chuta, no tenemos pan. Y Jesús hablando de no se dejen llevar la levadura de los fariseos, vayan a la verdad. Y los discípulos hablando de que se nos olvidó comprar el pan. Y Jesús les pregunta, ¿y de qué están hablando? Y nuevamente lo que les refleja es que ustedes no terminan de entender. Ustedes no comprenden de qué se trata esto. Los 3 anuncios de la pasión. Y siguen el mismo ciclo, en los 3 de ellos. Jesús predice su pasión. Y Pedro, a ver, pero ¿cómo es la cosa? Jesús va prediciendo su pasión. Santiago y Juan, uno a su derecha y el otro a la izquierda, ¿puede ser, Señor? Y Jesús que los instruye una y otra vez a que piensen al modo de cómo piensa Dios. 3 anuncios de la pasión. En la pasión misma, traición, abandono, negación. E incluso en la resurrección, las mujeres salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Huyen sin decir nada a nadie. Ustedes saben que el Evangelio de Marcos, el final del Evangelio, es un agregado posterior. El Evangelio de Marcos termina en la tumba vacía. Y la provocación a la fe. En paralelo, y eso es lo interesante, se presentan, milagros difíciles que son un reflejo de esta dificultad de los discípulos para comprender. Solo el Evangelio de Marcos tiene esta dificultad que encuentra Jesús para sanar. Y lo interesante, un sordomudo, cuando lo quiere sanar, mete sus dedos en los oídos, le toca con su saliva la lengua, despejando los oídos, abriéndoles la boca. El ciego le pone saliva en los ojos, le impone las manos. Éfata, ábrete. La dificultad que tienen para oír, para decir, para ver, que es, entienden los exégetas, un reflejo de la dificultad que tienen los discípulos. El endemoniado epiléptico, he dicho a sus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. La incapacidad que tienen los discípulos de hacer las obras del Maestro. En paralelo, encontramos 2 testigos. Son 2 personajes del Evangelio de Marcos que son como la contraparte respecto de estos discípulos que no comprenden, que ven pero no ven, que oyen pero no escuchan, que hablan pero no dicen. El ciego Timeo, hijo de Timeo, que si ustedes recuerdan, un mendigo ciego al borde del camino, Jesús va pasando, el mendigo escucha que va pasando Jesús y comienza a gritar a toda voz, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Lo tratan de hacer callar y grita más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. El hombre entiende que esa es su única oportunidad de recuperar la vida. Él había oído
de este señor, de este curandero. Iba pasando por frente de él. Empezó a gritar con toda la fuerza que tenía dentro. En un minuto, Jesús lo oye, lo atiende y le dice, llámenlo. Dice que entre dos lo llevaron delante de Jesús, que este hombre se puso de pie, soltó el manto. Ojo, que el manto es una señal de protección. Será ciego, será mendigo, pero tenía un manto. Y cuando Jesús lo llama, tira el manto y parte donde Jesús. Y se pone delante de Jesús y Jesús le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Uno diría una pregunta absurda. ¿Cómo le pregunta qué puedo hacer por ti? Un hombre ciego, un hombre que llega gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y le pregunta qué puedo hacer por ti. Una manera de empoderar al otro, de poner en el otro su propia necesidad. Tráete entero, ponte delante de mí con todo lo que tú tienes. Y Jesús, el hombre le dice, Señor, yo quiero ver. Y Jesús le dice, a que así sea, que veas. Y el hombre recupera la vista, y uno podría haber dicho, esta es la mía. Se fue de vuelta, agarró su capa, su manto, la vida que no había tenido nunca, empezó como a hacer fortuna. El hombre, dice el texto, se puso detrás de Jesús y lo seguía camino a Jerusalén. Jerusalén es el lugar de la cruz. Jesús iba caminando hacia la cruz. Y el mendigo ciego apenas vio, lo primero que vio fue a Jesús. Y su reacción fue ponerse detrás del maestro. El discipulado se comprende como un ciego que llega a ver y que se pone detrás del maestro, camino a la cruz. Solo en la cruz se comprende que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, camino a la cruz. Y el segundo ejemplo es el de la viuda pobre, y que también es muy bonito. Este texto, una vez más, está a puertas de Jerusalén y es el testimonio de una mujer. La mujer no vio a Jesús, pero Jesús sí la vio a ella. El relato dice que Jesús estaba con sus discípulos en el templo de Jerusalén y que veía cómo la gente iba a dejar su ofrenda al altar. Y yo me imagino lo que sería eso, los hombres importantes, porque cada uno daba su ofrenda de acuerdo a sus bienes. La gente importante iría tirando todos sus bienes, y de pronto esta mujer pobre, viuda, ¿recuerdan la viuda, la pobre y la mujer? Viuda, pobre, mujer, que llega también a la alcancía del templo y que deposita sus 2 monedas. Y Jesús llama a los discípulos y dice, vengan, miren, miren, miren a esa mujer. Los demás han dado lo que les sobra, ella lo que tenía para vivir. La viuda pobre. 2 testimonios de discipulado en el Evangelio que hacen de contrapunto a esta dificultad de los discípulos de comprender y de adherir en Honduras al mensaje de Jesús. Y finalmente, el centurión romano, al pie de la cruz, que lo reconoce como el Hijo de Dios. Eso, el Evangelio de Marcos. Yo animo a que lo lean y léanlo en esta óptica, y léanlo como este camino, porque el Evangelio de Marcos es una provocación al discipulado. Ese discípulo que tiene la dificultad soy yo mismo. Y ese ejemplo también se me pone a mí, queriendo con eso como darle mayor hondura y verdad a mi propio seguimiento. Perdonen que vaya tan rápido, son 3. Mateo, el Evangelio de Mateo, que tiene también su belleza. El Evangelio de Mateo tiene una hondura y una belleza que vale la pena rescatar. Segundo de los favoritos, Mateo. Según la tradición, Mateo, el cobrador de impuestos, el publicano llamado por Jesús, sería el autor. Bueno, los exégetas han llegado a la conclusión de que eso no es así, que se le atribuye a este Mateo que aparece en el Evangelio, porque seguramente era un autor menos conocido, y en ese tiempo una manera de hacer relevante una obra era atribuírsela a un personaje importante. ¿Qué más importante que aquel que fue llamado por Jesús y que eligió dejarlo todo para seguirlo? Es como si yo quisiera vender un libro mío, le pongo mi nombre, en vez de ponerle mi nombre, digo, este libro lo escribió Heidegger. Seguro que lo leen. Si es mío, lo van a leer menos. Entonces, es la manera de, como de darle una suerte como de importancia al texto. El Evangelio entonces es un autor anónimo,
se piensa que es judeo-cristiano de lengua griega y formado en alguna escuela rabínica, por las acentuaciones que tiene el Evangelio. El tema de la ley, el tema del manejo de la lengua. Dice, bueno, tiene que haber sido lengua griega, pues si uno no hubiera escrito también. O sea, yo escribo en inglés, lo puedo hacer, digamos, pero no me va a salir tan perfecto como una persona de habla inglesa. De lengua griega y judeo-cristiano, por el conocimiento que tiene de las prácticas judeo-cristianas y porque hay cosas que da por sabida. O sea, no necesita explicarlas. Porque le escribe a un público que comprende bien lo que él está queriendo decir. Escrito originalmente en griego, y tiene como principales fuentes, lo decíamos, Marcos, fuente Q y esa fuente propia. Año de composición, entre el 70 y el 100, conoce la ruina de Jerusalén, aquí hay un par de textos que dan cuenta de eso, se enojó el rey enviando sus tropas de muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. Dicen, detrás de esto hay un conocimiento, hay una experiencia de lo que fue esta ruina de Jerusalén y que tiene que ver con la manera como el pueblo judío, el pueblo de Israel, ha reaccionado frente a su rey. Y la interpretación de la ruina de Jerusalén como castigo por la ceguera de Israel que está en el Evangelio. Y se dice, tiene que haber sido no después del año 100, porque es usado por uno de los padres de la iglesia, Ignacio de Antioquía, de los primeros padres, que murió en Roma en este año él. Entonces se dice, si Ignacio de Antioquía ya cita el Evangelio de Mateo, entonces claro, tiene que haber sido no solo escrito, sino además un poco conocido, difundido, porque no es como hoy día que uno ya pues, escribe una carta, la manda por internet y todos nos enteramos. En ese tiempo la difusión de los textos era mucho más lenta. La situación de la comunidad en términos de organización interna, hay ya una suerte como de praxis más compartida, se relata la práctica de la corrección fraterna. ¿Recuerdan ese texto? Si tu hermano peca, entonces díselo primero en persona, después de a dos, después frente a todos ellos. Corrección fraterna, ¿cómo corregir al hermano? Está la descripción del ritual del bautismo, eso significa que había una comunidad un poco más organizada y que ya celebraban el bautismo. Se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, eso desde el principio. Pero también una comunidad que tenía problemas, y es lo que se ve reflejado también en este versículo. Muchos se escandalizarán, hay falsos profetas, la caridad de muchos se enfriará. Entonces se ve que es una comunidad que, si bien tiene como esta fuerza del inicio, ya es una comunidad que ha empezado como a resentir el paso del tiempo en ella. Ha tenido tiempo para reestructurarse después de la ruina de Jerusalén y el sínodo de Yamnia, que fue entre el año 70 y 80. Entonces por ahí como que se va situando cuál es el año de composición del Evangelio en torno a esta fecha. Uno de los rasgos del Evangelio de Mateo es lo que se llama el Midrash, que es el uso del Antiguo Testamento para la composición de textos del Nuevo Testamento. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Si ustedes se fijan, va intercalando textos, en este caso de Isaías 7:14, en una explicación que da el evangelista. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Vean que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, en el anuncio del nacimiento de Jesús. Mateo 4, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende del Jordán, Galilea, Argentina, así, va incorporando estas citas del Antiguo Testamento y esto tiene una intención teológica, hay un interés detrás. Jesús es el que ha venido a llevar a su pleno cumplimiento lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Jesús es el Cristo y en él encuentra su respuesta la esperanza de Israel. Se comprende desde aquí por qué, si usted recuerda la discrepancia, las bienaventuranzas en el llano o en un monte. Cuando uno tiene a la vista este interés de Mateo, comprende por qué a Jesús lo sitúa en un monte. El nuevo Moisés, la nueva ley, así como Moisés en el monte Sión, los 10 mandamientos, Jesús en este monte es el que proclama esta nueva ley, las bienaventuranzas. ¿Sí? Vamos a hablar también sobre las bienaventuranzas, una palabrita. La importancia de la dimensión ética en Mateo es un aspecto que se destaca y que se va notando en los discursos, en los grandes discursos de Mateo. La casa sobre roca,
el que pierda su vida por mí la encontrará. La parábola de la red, se separarán justos de injustos. El siervo sin compasión, ¿no debías también compadecerte de él? Y el juicio final, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. El Evangelio de Mateo apunta a una praxis. Eso significa que tiene una intención ética. Etos es comportamiento. No basta con adherir de fe, de corazón. Se tiene que traducir en una praxis. Y eso supone una manera de comportarse, de actuar. Y eso le importa mucho a Mateo. La dimensión ética está muy presente. Y se comprende, por lo mismo, que Jesús se ha presentado como un maestro que viene a traer, a llevar la ley a su pleno cumplimiento y a anunciar esta nueva ley de Dios en las bienaventuranzas. Desde esta lógica también se comprende la centralidad que tiene la justicia, que es la acción ética que se condice mejor con el Evangelio. La justicia, el término justicia en Mateo es muy importante. Vamos a ver en las bienaventuranzas como en el corazón de las bienaventuranzas está esta provocación a la justicia. Y ahora sí, el sermón de la montaña, bienaventuranzas, lo último que voy a decir de Mateo. Esta es la estructura del Evangelio de Mateo. Si ustedes se fijan, presentación de Jesús, se proclama el Evangelio del Reino. En la proclama del Evangelio del Reino hay un gran bloque que tiene una lógica interna bastante clara en torno al Bautista, hace como de broche en el fondo el encarcelamiento del Bautista, la muerte del Bautista, la presentación del Evangelio del Reino, la explicación del misterio del reino, la explicación del misterio del reino, y en el centro y en el centro del centro, el sermón de la montaña. El sermón de la montaña es el corazón del Evangelio de Mateo. Cuando uno quiere decir algo importante, lo pone al centro, lo prepara y después lo despliega en un escrito. Eso es lo que hace Mateo. Al centro, en el corazón de su Evangelio, este anuncio de Jesús. Un anuncio que se inaugura en Mateo 5.1 con las bienaventuranzas. Bienaventuranzas o macarismos forman parte de la literatura sapiencial, una declaración de felicidad para quienes llevan una vida conforme con las reglas de la sabiduría. Por eso es que es sapiencial. Va a ser feliz el sabio, y sabio va a ser el que sabe vivir bien. Entonces es una proclama de felicidad que depende de una manera de vivir. Recuerden que la intención ética es importante en Mateo. Si tú vives de determinada manera, si tomas determinadas decisiones, si actúas de una determinada forma, entonces vas a ser feliz. Las bienaventuranzas no solamente están en el Evangelio de Mateo, tenemos también en el Antiguo Testamento, una de ellas, por ejemplo, en el Salmo 1, feliz quien no sigue el consejo de los malvados ni anda mezclado con pecadores, literatura sapiencial, en el Salmo número 1. Este género literario, macarismos, el género literario, está a la base de las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas, la primera de ellas, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Recuerdan la diferencia con el Evangelio de Lucas? Felices los pobres, porque a ellos, digamos, porque ellos tendrán, a ellos Dios los cuidará. En el caso de Mateo, felices los pobres de espíritu. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo, que es un fiel cumplidor de la ley de Dios, en el mundo judío, el nombre de Dios no se pronuncia porque los labios impuros no son dignos de pronunciar tu nombre.
Entonces, cuando Mateo dice reino de los cielos, en lugar de decir de Dios, reemplaza por de los cielos y de esta manera no pronuncia el nombre de Dios. Entonces, si uno tradujera, diría, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y el reino de Dios es la esperanza de Israel. Vendrá el Mesías y Dios reinará en medio de su pueblo. Entonces, felices los pobres de espíritu, porque de ellos será ese reino prometido. La promesa se cumplirá en ellos. Pobres de espíritu se ha entendido de muchas maneras. Se ha entendido que lo que se quiere, bueno, no es una pobreza material, sino que es la pobreza del espíritu. Otros dicen pobres de espíritu, es como que le falta algo al espíritu, por eso es pobre. Bueno, en el mundo judía, el pobre, tohoi, esto es el hebreo, es el encorvado, anau, que después de eso viene el anawin, los pobres de espíritu, los anawin, y tiene dos sentidos. El que, porque vive en la mendicidad, no tiene lo necesario para vivir y entonces necesita que sea otro el que lo mantenga. Y en segundo lugar, aquel que, porque necesita de otro, pone su confianza ya no en sus propias fuerzas, sino en Dios. Y estos son los anawin. Los anawin son los que han puesto toda su confianza en Dios. Entonces, felices los pobres, es decir, felices los anawin, porque han puesto su confianza en Dios. Y si tú pones la confianza en Dios, entonces dejas que Dios sea rey de tu vida. Felices los pobres, felices los anawin, felices los que ponen su confianza en Dios, porque ellos efectivamente van a tener a Dios por rey. ¿Por qué de espíritu? El espíritu en el mundo hebreo tiene que ver con, el espíritu es el que mueve a los profetas. El espíritu es como esa fuerza vital. El espíritu de Isaías, el espíritu de Elías era el que pedía al profeta para sí. El espíritu es esa fuerza que pone en dirección a lo que pone como en disposición al seguimiento, lo que permite adherir a un llamado, lo que permite llegar hasta el final con un propósito. Ese es el espíritu en el mundo hebreo. Entonces el espíritu es un lugar de decisión, es un lugar de fuerza. Es como, ese tiene espíritu, eso es espíritu. Así es como se entiende en el mundo hebreo el espíritu. Entonces cuando se habla de pobres de espíritu, tiene que ver con aquel que es pobre a ese nivel más interior. Y esto se comprende si uno tiene en cuenta que este relato de las bienaventuranzas fue proclamado en este monte, en el monte, así dice el relato. Estaba Jesús, sus discípulos y la gente. Cuando usted, fíjense, bueno, está un poquito antes, está en Mateo 4, al final está esta descripción del lugar donde Jesús proclama las bienaventuranzas. Jesús, sus discípulos, la gente. Jesús hablándole a sus discípulos y la gente. Felices los que eligen ser pobres, porque ellos tendrán a Dios por rey. Esta bienaventuranza es una provocación al seguimiento. Es una invitación al discípulo. Felices aquellos que eligen no poner su confianza en las riquezas, como hay en otro episodio en el mismo Evangelio de Mateo. Felices quienes eligen no poner su confianza en ellos mismos, porque tendrán a Dios por rey. Y ojo, que Dios es un buen rey, el mejor de los reyes. Y un buen rey en el tiempo de Jesús era aquel que traía la paz para su pueblo y que además permitía la buena vida a la viuda, al huérfano, al más necesitado. Si tú eliges ser pobre, Dios, vas a ser el predilecto de Dios, de ti se va a ocupar, tendrás a Dios por rey.
¿sí? Voy a decir solamente una palabrita: hambre y sed de justicia. Les decía que la palabra justicia, central en el Evangelio de Mateo, central también en las bienaventuranzas, tener hambre y sed de justicia, querer la justicia como el sediento, el agua en el desierto, como aquel que siente dolor de hambre. Así querer la justicia, porque si tú la quieres de esa manera, seguro que la vas a encontrar, porque no vas a parar hasta encontrarla. Morirás en el desierto, pero seguirás buscando agua. Hambre y sed de justicia, porque la van a encontrar. No solamente el que busca la justicia, el que tiene hambre y sed de justicia, porque seguro la va a encontrar. Los misericordiosos recibirán misericordia. ¿Y por qué recibirán misericordia? Porque el discípulo que adhiera al maestro, del lado del maestro, será quien consolará, quien traerá misericordia, quien actuará en nombre del maestro en medio de ese pueblo que está después de los discípulos. Jesús, los discípulos, el pueblo. Hasta ahí, Mateo. Estamos como sobre la hora. Voy a pasar rápidamente por Lucas. Se nos ha hecho nada, pero empezamos unos minutos tarde. Yo creo que me merezco 2 minutos, ¿no? ¿Me los conceden para pasar por Lucas? Rápidamente. El Evangelio de Lucas, de todas maneras la presentación se las voy a enviar. Estos son rasgos más generales. Me interesa destacar un par de aspectos sobre los que vale la pena entrar. El primero es la centralidad de Jerusalén, y la centralidad de Jerusalén tanto en Lucas como en Hechos. En Lucas el camino va hacia Jerusalén, y como van a ver después con el padre Pérez Cotapo, desde Jerusalén hacia Roma, que es como la dirección contraria, ya no hacia adentro, sino hacia afuera, pero siempre centrado en Jerusalén. Jerusalén está al centro del Evangelio de Lucas. No me preocupa tanto que no hablemos sobre este Evangelio, porque como hay que entenderlos como un conjunto con el libro de los Hechos, en la próxima sesión que van a ver el libro de los Hechos, seguro que van a tocar el Evangelio de Lucas. Entonces, no es necesario que me detenga tanto, pero me interesa sí destacar esta centralidad de Jerusalén. Aquí se cumple la misión de Jesús. El viaje a Jerusalén se destaca, y hay textos muy importantes en los que Jerusalén ocupa un lugar central. Y me interesa destacar también, bueno, esto es a puertas de Jerusalén, pero me interesa destacar también, por lo mismo, la imagen del camino, que es central en el Evangelio de Lucas. De Galilea a Jerusalén. En Galilea el llamado, se constituye el grupo, la voluntad de seguir a Jesús, y Jerusalén como lugar de confirmación de la verdad del seguimiento. Los verdaderos testigos son quienes han recorrido todo el camino de Jesús. Ser cristiano es seguir a Jesús, seguir el camino que Él va trazando. Por eso es tan importante esta relación: Galilea, lugar del llamado; Jerusalén, lugar de la confirmación. Y lo segundo que es importante en este caminar es que en el Evangelio de Lucas la parusía ya no es una realidad inminente. Los primeros cristianos entendían que el mundo se acababa hoy día. Entonces había que tirarse por la ventana por Jesús, porque el mundo se acaba ya. Cuando se empieza a dilatar la segunda venida que ellos esperaban, se empieza a alargar el tiempo. Entonces hay que, en el fondo, ¿cómo entendemos entre el anuncio de Jesús y la definitiva venida? Y ese entre es justamente el tiempo de la iglesia, por eso los hechos de los apóstoles son tan importantes, y es el tiempo del Espíritu, que es central en el Evangelio de Lucas.
En el Evangelio de Lucas, las mujeres ocupan un lugar central, las traigo a colación porque me gusta mucho que el evangelista Lucas las destaque. Se ve que él tenía una sensibilidad especial como para reconocer esta como fuerza femenina, esta fuerza de mujer en el seguimiento. Después ustedes pueden buscar estos episodios y se darán cuenta de que hay importantes presencias de mujeres en el Evangelio y que no están en los demás y que sin embargo están acá. Y finalmente, el Evangelio de la Misericordia, que es otro de los rasgos que tiene el Evangelio de Lucas, que es tan bonito. Está el relato del hijo pródigo, está el relato del buen samaritano, está el episodio de Zaqueo, y está esta palabra: no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Cuando le reclaman a él, pero ¿por qué, cómo te juntas con pecadores y comes con ellos? Y le dice: he venido a salvar a los pecadores y no a los justos. Y una última acentuación, el reinado de Dios que ya está presente, en que se nota, en el gozo del reino, en que la oración la podemos dirigir al Padre, en este perdón sin límite y en este reino ofrecido a los pobres. El reinado de Dios ya está aquí y es así como se nota. Eso. Voy a dejar de compartir. De todas maneras, les puedo mandar la presentación. Perdónenlo rápido. Yo les insisto, los evangelios tienen una riqueza y una belleza que daría para hablar la vida. Yo aquí hice como solamente despertando el apetito. Así se llama esto. Abriendo el apetito para que sigamos leyendo. Eso, no sé si de todas maneras, si quieren o alguna pregunta o alguna palabrita final, yo, si ustedes no están apurados, yo tampoco. Si quisieran como algún eco o por medio del chat o alguno tiene como algún comentario, alguna pregunta. De todas maneras, dejamos, yo les insisto, la puerta abierta para que cada uno, cada una pueda explorar esta riqueza y esta belleza que son los evangelios. Jorge. Sí, una consulta cortita. El Evangelio, por ejemplo, cualquiera de los tres, ¿era una sola persona la que lo escribía o eran grupos de personas? Porque en ese tiempo poca gente sabía leer, muy poca sabía escribir, entonces era como difícil escribir un Evangelio de 18 capítulos, 24 capítulos. Es una muy buena pregunta. La composición de los evangelios tiene un proceso. Primero son transmitidos oralmente los recuerdos de estos encuentros con Jesús. Tiene que haber impactado de tal manera que se difundía de manera oral esto que ellos conocieron en el encuentro con Jesús. En un segundo momento, pequeñas unidades. Yo les decía, lo primero que se compuso fue el relato del misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesús. Eso fue lo primero. Y después se fueron componiendo, incorporando los demás. Hubo quien, y es el evangelista, finalmente le dio su unidad y le puso, ¿cómo decirlo?, una intención teológica detrás. Le dio una estructura. ¿Y qué es lo que nosotros veíamos cuando yo les presentaba la estructura del evangelio? Bajo la figura del camino, en el caso de Lucas, con como eje estructurante la confesión de Pedro, en el corazón las bienaventuranzas y el tema de la justicia en el caso de Mateo. Pero eso, claro, hay un evangelista que finalmente le da su unidad, pero el proceso de composición ciertamente es un periodo más largo. Hugo. Sí, quería preguntar sobre el tiempo. De los primeros evangelios hablaste del año, antes del año, entre el 60 y el 70, antes de la destrucción de Jerusalén. En el segundo estaríamos hablando del 70 en adelante, 75 por ahí. Y el de Lucas no me queda claro cuándo sería eso. Más o menos en la misma fecha que Mateo. Después de la ruina de Jerusalén y en torno como al año 100 también. El que es posterior es el Evangelio de Juan.
Claro. Él ya es un poquito después, ya es posterior a los otros. Pero esto, en torno al año 100 ya teníamos los 3 evangelios. Ya. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles sería más o menos paralelo con el Claro. Evangelio de Lucas. Sí, con Porque Lucas. yo la dejé, esa la tengo que Paralelo. cambiar. O sea, sería y En escrito por paralelo el con mismo autor, digamos. por el mismo autor. Y Eso. de hecho, y eso me imagino que lo van a ver mañana con el padre Pérez Cotapo, pero el Evangelio de Lucas tiene, si ustedes se fijan en el prólogo de Lucas, es muy parecido al prólogo de Hechos y tiene en ambos el mismo destinatario, a mi querido Teófilo, en ambos. Y eso, claro, hace pensar que en definitiva el evangelista estaba componiendo una obra en 2 tomos en el fondo, que sería el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Alfredo. Ángela, gracias por la presentación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los 3 evangelistas escribieron los evangelios, quien haya sido en definitiva, en Palestina? El Evangelio de Marcos se piensa que en Roma. No, lo que pasa es que en términos como de seguridad absoluta, lo que hay detrás son más bien teorías respecto de dónde se compuso y cuál es la comunidad a la cual se dirigió el Evangelio. Lo que hay más claridad es que el Evangelio de Marcos, por su composición, por su forma, fue compuesto no en Palestina, sino en Roma. Y los otros 2, en cambio, se piensa que en Palestina, pero tampoco hay seguridad, certeza absoluta respecto del dónde. Hay diferentes teorías, hay diferentes como inclinaciones respecto de esos aspectos como más prácticos, si se quiere. Y hay teorías circulando, algunos afirman en un aspecto para afirmar una teoría, otros, sí, pero de lo que hay mayor seguridad es que Marcos, en Roma, por los aspectos que les compartía al principio. Eso como que me animaría así como con seguridad, porque ya lo otro sería así como que, ¿sí? Afirmar algo seguro, algo que ni los mismos exégetas, que son los expertos, conocen. Ok, gracias. ¿Lorena? Sí, buenas noches. Queríamos, si nos puede a profundizar un poquitito nomás en por qué Jesús quería mantener sus milagros ocultos, no se lo cuenten a nadie. En Marcos, lo que se llama el secreto mesiánico. Al menos los estudiosos, respecto al secreto mesiánico, a la conclusión a la que llegan, y que tiene que ver justamente con esta dificultad de comprensión de los discípulos, es que mientras no hubiera un conocimiento del tipo de mesianismo, que era un mesianismo que pasaba por la cruz, la afirmación de Jesús como el Hijo de Dios se hubiera traducido en disposiciones equívocas, como lo que le pasó a los mismos discípulos, en el fondo, como de pensar que el modo de llevar adelante el reinado de Dios era con ejércitos y matemos a todos los romanos. Entonces, la incomprensión respecto de lo que significaba el que Jesús fuera el Hijo de Dios, Aquí ya tengo. era lo que provocaba la necesidad de este silencio. ¿Hasta qué? Me va a pagar. El misterio de la cruz. Ok, hasta que estuvieran maduros, no era su tiempo. Exacto. Muchas gracias. Se comprende qué significa seguir a Jesús y qué significa, cuál es el camino, en el fondo, del seguimiento y del discipulado. ¿Sí? Okay, gracias. Sí. ¿Alguien más levantó la mano? Patricio. Hola Ángela, buenas noches. Gracias por el curso. Mira, tengo una duda con respecto a Marcos. Cierto que, como decías tú, cierto, y los hechos lo demuestran que es el evangelio más corto, y siendo que él estuvo muy cerca de Pedro, ¿cierto? Porque en la misma, digamos, se cita que cuando Simón Pedro sale liberado a la cárcel, cierto, Pedro va a la casa de la mamá de Marcos, ¿cierto? Y que incluso lo acompaña después. ¿Cierto? Algunos dicen que inclusive puede haber sido hasta parte, digamos, como su secretario. ¿Por qué escribe tan poco, siendo que tuvo a su lado siempre a Pedro, o durante mucho tiempo, y porque incluso después acompaña a Pablo también? Es una muy buena pregunta.
yo podría aventurar hipótesis, no tengo seguridad de cuál es la razón de por qué, pero es una muy buena pregunta. Yo creo que sería casi un tema como a explorar. Pero en el mismo Evangelio no tenemos como motivos por los que. Entonces no me atrevo a decir por qué. Podría aventurar y decir, mira, había un tema como de la comunidad a la que se dirige Pablo, tal vez no era la comunidad que tenía como mayor adhesión al mismo Pedro, pero todos son hipótesis y de hecho se ha estudiado el hecho sin llegar a ninguna conclusión certera. La hipótesis que más manda tiene que ver con la relación de la comunidad a la que se dirige Marcos y la relación que podía tener esa comunidad con el mismo Pedro, que podían haber diferencias respecto de las comunidades. Pero no hay certeza a ese nivel. No hay, y el mismo Evangelio no nos aporta una información desde la que uno pueda sacar conclusiones. Que a mí en lo personal, yo en eso soy, hay otros que son como más aventureros, así como que aventuran hipótesis respecto de cosas que el mismo Evangelio no dice. Pero en el Evangelio no se explica desde sí mismo, entonces yo tampoco me atrevo a decir algo categórico, pero al menos los exégetas por lo que más se inclinan es por eso, que tiene que ver con la relación de la comunidad con el mismo Pedro. Ok, gracias. Eso, oye, yo agradecer la posibilidad en el fondo, de abrir esta puerta e insistir que el desafío ahora para todos, para todas, es entrar por ella, animarse a leer los evangelios y a seguir profundizando porque son una fuente de riqueza que da para muchísimo, para muchísimo. Gracias, La próxima Ángela. semana van a profundizar sobre el Evangelio de Juan. Yo ya no voy a estar, o sea, no la próxima semana, la siguiente. No, la Entonces, próxima también semana animarlos en es eso. feriado. Recuerden que es feriado la próxima semana. Claro, la Bien. siguiente es donde... Sí, Simón levantó bien. la mano, perdón. No, quería hacer una consulta. Dale. ¿Usted estuvo en la vicaría de la pastoral universitaria, hermano? Sí, sí. Sí, sí, me acuerdo de usted. Sí. Hace como unos 10 años atrás, estuvo en la Sí, pastoral sí. universitaria haciendo un taller de comunicaciones. Me acuerdo de Ah, usted. mira. Mira, qué gusto reencontrarnos. El mundo es un pañuelo chiquitito. Sí. ¿Y Y ahora aquí todavía está en estamos Chile? encontrando. ¿Eh? ¿Todavía está en Chile? Sí, en Chile. Ah. ¿Y en qué está trabajando ahora? En la Universidad Católica. Hago clases. Ah, ya. Pero mira qué gusto verte y gusto verlos a cada uno y a cada una. Bonito irse encontrando. Igualmente. Seguro que nos vamos a ver de Muchas nuevo. gracias. Seguro que nos vamos a ver de nuevo. Lo más seguro. Así que nada, pues les deseo mucho bien, mucho ánimo a todos, a todas. Que descansen el fin de semana y un agrado encontrarnos en este curso. Muchas gracias a ti, Ángela, por todo lo que nos has enseñado en estas clases. Poquitas, aunque fueron, pero han sido Muy cortitos. y cortitas, además, se te hicieron muy cortitas. Y a nosotros también, pues, igual. Así que gracias por todo, por tu entrega, por tu carisma. Muchas gracias. Que les vaya muy bien a todos y a todas. Igualmente a ti, Ángela, muchas gracias. Muchas gracias vemos- por la Gracias, aclaración Ángela. y la presentación. Muchas gracias. Nos vemos el 23 de para julio. todos. Igual, hermana, que le vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, que tengan buen fin de semana. Cuídense. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches. Javi.